Dice un refrán, a cada capilla, o más bien, a cada capilla le llega su día, a cada santo le llega su fiesta. El día de hoy, Genaro García Luna ha sido sentenciado a pasar 39 largos años en el bote de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya llevaba algunos años procesado, pero el día de hoy la condena ha sido de que va a continuar por 38 años, 39 años, y con ello pues se tiene que estar empezando a preparar también el señor Fecal Borolas, el comandante Borolas Fecal, por las abreviaturas de Felipe Calderón Hinojosa. Recordemos que hace unos años anteriormente o atrás, el ahora presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en su cara, en su jeta, a García Luna le dijo que iba a terminar en el botiquín. Pues bueno, el día de hoy se lo volvió a refrescar. Vamos a escuchar parte de lo que aconteció este día en la Cámara de Senadores, donde el senador de la República le repite lo siguiente a Genaro García Luna. Cuando yo era diputado se lo dije de frente, lo que era y representaba, y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos, que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. Y era yo diputado 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010 y de 2011, no, 2010, 2011, 2012, los 3 años que compareció, ahí están los videos en YouTube, que son casi 14 años, muy fuerte. Y bueno, ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Está informada la Asamblea. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Pues ahí está, ya solamente falta Felipe Calderón Hinojosa, Sagrado Corazón de Jesús. Menciona qué culpa tiene el Sagrado Corazón de Jesús de este personaje tan ruin de la política mexicana, el señor Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, pues aquí tenemos unos pequeños fragmentos de aquella histórica, pero matador hecho. Escuchemos parte del proceso. Del cuarto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos en el ramo de su competencia. Tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Pero no para ahí tu patrimonio, está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio, eres un hombre próspero, y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste, dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones, y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque
la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%, podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes, como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Y pues está todo lo que le plantea el empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos de alcaldes? Hoy uno que fue lapidado, el último, todo el ayuntamiento de Tancítaro había renunciado y resulta que después de esa renuncia el que había aceptado quedarse ahí ha sido lapidado. Del michoacanazo famoso de 33 funcionarios a 29 fueron absueltos, de 12 alcaldes 11. El operativo de Godoy Toscano aquí es como operas, lo pones en la mañana para que la prensa lo tome, te lo llevas en la noche a descansar, los pones 2 días después, por eso no agarran nada, además de que son ilegales, además de que son inconstitucionales, además de que violentan la ley. Hay muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto, 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Y hay de todo, como en botica. Tengo desde un mandato judicial que te obliga a reconocer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a pesar de que está el mandato, la toma de nota y todo, no has hecho caso al mandato judicial. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. Tú deberías de estar en la cárcel a un lado de tu amigo Felipe Calderón Hinojosa. Menciona en ese momento Gerardo Fernández Noroña, y aún hay más. El crédito al que hace referencia es del 8 de marzo del 2007 por 7,5 millones de pesos para la primera casa. La de 20 millones la compró de contado. Está ahí en las escrituras públicas que está planteando. Pero esa información hágala pública a la prensa. Sí. Porque no es cierto que lo hace por voluntad. No me interrumpa. Yo no lo interrumpí a pesar de que mintió sistemáticamente. Le digo, esa información hágala pública, no porque usted quiera hacerla pública, es su obligación como funcionario público hacer esa declaración patrimonial. Por eso es que está en el ojo del huracán con esas propiedades. No se hace una propiedad de 20 millones, ni de 7,5 millones, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150,000 pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera, pero son solo las partes visibles, porque usted ha ejercido presupuestos multimillonarios, como aquí se ha mencionado, con asignaciones directas, sin cumplir los procedimientos administrativos. Pero le pregunté cuántos civiles hay muertos en retenes militares y policíacos, eso no me lo dijo. Esos son parte de los asesinatos de los que usted tiene responsabilidad, de esos asesinatos, de niños inclusive. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Sería ingenuo de mi parte meter una denuncia, porque si usted quisiera hacer algo espectacular, lo que tendría que hacer es detenerse a sí mismo, y uno de los criminales más peligrosos del país estaría en la cárcel. Eso sí sería realmente espectacular, mucho más que todos los montajes que ha hecho de las diferentes detenciones. Aquí se ha hecho una relación larga y yo, si tuviera tiempo, le daría uno por uno todos los montajes que ha venido llevando a cabo. Fue en el caso, por ejemplo,
del camarógrafo de Televisa, Alejandro Hernández Pacheco, desmentido y está pidiendo asilo político en Estados Unidos porque usted lo presentó como lo que había rescatado y fue absolutamente falso. Los mencionaré solo al vuelo, por el tiempo. El de Guillermo Vélez, donde... Bueno, vamos a pasar a la otra, donde se lo agarró también Gerardo Fernández Noroña a Genaro García Luna. Encontronazo, la verdad. No cabe duda que, como decía el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el tiempo termina dándole la razón a la verdad. Diputadas y diputados, mantengamos la calma. Sí, diputado, dígame. El artículo 107 dice: no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión. El secretario de Gobierno de facto tiene oportunidad en la sesión desmentir que es un asesino, que sostengo con toda responsabilidad, y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Le pido a usted, diputado, y a todos los diputados y diputadas, mantengamos la tranquilidad para desahogar esta comparecencia que está perfectamente acordada por todos los grupos parlamentarios. Señor presidente, le ruego, en consecuencia, llame usted al orden a todos los diputados y específicamente al diputado que hizo una expresión en la más alta y dignidad de esta asamblea, porque la expresión que tuvo el señor es una cobardía. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma y si usted tiene todos esos elementos, señor diputado, yo creo que no es el lugar de manifestarlos, sino a través de los ministerios públicos para poder hacer las denuncias correspondientes. Entonces, mantengamos la tranquilidad para poder desahogar nuestra sesión. Actual diputado presidente, solo quiero sostener que no iré a la Procuraduría General de la República porque ahí puso un empleado suyo, García Luna, a Chávez, que lamentablemente el Senado va a ratificar. Así es que la impunidad va a seguir en este país y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Por lo tanto, considero su sugerencia, no lo considero una reconvención y sostengo que García Luna es un asesino. Qué fácil es lanzar en amenaza o en ofensa lo que no se puede sostener con argumentos ni con pruebas. ¡Qué ligero! De cara a la nación y que su jefe, quien usurpa la presidencia de la República. Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Fernández Noroña. Compañeros diputados, compañeras diputadas, celebro que se haya dejado atrás el formato que violentaba derechos de los diputados y las diputadas, porque de manera incorrecta se estaba haciendo uso de la tribuna por diputados de Acción Nacional, que les incomoda que se les generalice, pero que tienen que reconocer que han estado haciendo el triste papel de venir a defender a quien se debe defender solo, cada uno de los secretarios que aquí están para dar cuenta de su responsabilidad pública de cara a la nación, y que su jefe, quien usurpa la presidencia de la República, ni siquiera puede venir a dar la cara y hacer uso de la tribuna. Quiero plantear que el artículo 107 dice: no podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones, pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión cuando el orador haya terminado su discurso o en otra que celebre en el día inmediato. Y luego prosigue: no ha escuchado esta soberanía un solo reclamo de García Luna a mi persona, donde diga que he mentido, uno solo. Y el que calla otorga, Yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. Pero además, por si esto no fuera suficiente, pondré un solo caso. En Sinaloa, en un retén, fueron asesinados
Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, los niños Joniel, Griselda y Juan Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. ¿Qué le van a decir esas familias? ¿Que fue un error? ¿Que fue un daño colateral? ¿Que qué pena les da? Fueron asesinados por las fuerzas militares que en los hechos están bajo la conducción y la responsabilidad de García Luna, que ha ganado en la visión de este gobierno usurpador la represión, la militarización y la violación a derechos y garantías constitucionales. De eso estamos hablando, de esos hechos graves que han enlutado a familias mexicanas, donde estoy poniendo un solo ejemplo. Aquí está el cuadro de asesinatos, de muertos por miles, porque antes se les llamaba comunistas y luego terroristas y ahora narcotraficantes. ¿Quién dice que ellos están combatiendo al AMPA si son el crimen desorganizado? ¿Quién dice que ellos están actuando con apego a derecho cuando vivimos una simulación de república, donde no hay división de poderes, donde no hay respeto al Estado de Derecho, donde la Suprema Corte de Justicia, sesión tras sesión, sentencia tras sentencia, justifica el atraco, el robo, el asesinato, la impunidad? Podríamos hacer una larga lista de agravios de la población. Desde aquellos tiempos ya se venía hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la corrupción interna en este órgano del país en esta materia, muy larga, pero además sostengo que no solo es asesino, sino corrupto. Yo le pregunto, García Luna, ¿cómo construye una casa de 20 millones de pesos cuando su sueldo no da para eso? Si su casa actual vale 7,5 millones de pesos y decía todavía el año pasado que debía casi 7 millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De los decomisos? ¿De dónde? ¿Del crimen organizado? ¿Del crimen desorganizado que encabeza? ¿De dónde sale todo esto? Y quiero aquí hacer un público reconocimiento a una mujer valientísima, que ha hecho un trabajo excepcional de investigación y que ha sido acosada por este funcionario del gobierno usurpador, Anabel Hernández. Ahí está el libro de los cómplices del presidente, ahí están sus denuncias sólidas, su trabajo profesional, su seguimiento con toda firmeza y valentía, a pesar de la impunidad, a pesar del acoso, a pesar del atropello, a pesar de que se viven tiempos canallas. Y son tan canallas los tiempos que se viven, que cuando alguien critica, pone el dedo en la llaga, denuncia, desnuda lo que este gobierno usurpador realiza, se le vitupera, se le tergiversa, se le hacen campañas de estigmación permanente, se le acosa, se le acusa. Pero ninguna de esas cosas va a detener nuestra determinación de hablar con verdad, de hablar con honestidad, de hablar con firmeza y de representar con dignidad al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México, que mucho les agradezco me hayan honrado con sus votos para estar en esta tribuna. Lo digo de frente y lo digo con claridad. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. Ahí está todo lo que le dijo en su propia cara en ese entonces el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado de la República. Y como lo decía hace unos minutos atrás, bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tiempo termina juzgando siempre a todos. Y miren, aquí tengo este libro en las manos, que por cierto fue autografiado por la mismísima Olga. Tuve el privilegio en una feria de libro platicar con ella y mencionó muchas situaciones, pero sobre todo mucha persecución que tuvo en ese gobierno del usurpador Felipe Calderón Hinojosa. Seguimos en tendencia. Me canso.